Y nuestra lectura bíblica la encontramos allá en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Dice la palabra del Señor. Espero que ya esté preparado, escuchando lo que la palabra de Dios dice para nosotros en estos días. La palabra habló en el tiempo del pueblo de Israel. Les dio instrucciones que ahorita vamos a ver cuáles fueron las instrucciones para Israel. En la iglesia, al inicio de la iglesia, después que Jesús fue ascendido y la iglesia empezó a trabajar con el poder del Espíritu Santo, también tuvieron sus instrucciones y también tuvieron sus problemas, mas sin embargo hasta el día de hoy la iglesia sigue manteniendo firme, buscando agradar a Dios. Y es lo que vamos a leer hoy, porque esa es la instrucción para nosotros, para el tiempo de hoy. Y dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es de naturaleza, y de igual modo también el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mentira reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las que hacen, sino que también se compadecen o se complacen con las que las practican. Tremendo esta palabra que Dios nos da en esta hermosa mañana. Como ya lo comenté, el tema se llama La Biblia habla a la sociedad. Esta palabra no solamente es para la iglesia, es para la sociedad, para las personas que estamos en este mundo. Y es lo que nos revela lo que Dios tiene para nosotros. Nuestro versículo clave va a estar en Deuteronomios capítulo 5, versículo 33, que dice: Andad todo en el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 5:33. Este es el consejo que Dios le dio a la primera generación. Cuando Dios empezó a dar los mandamientos, cuando Dios empezó a escribir los primeros órdenes hacia el pueblo de Dios. Y la recomendación, y esa recomendación no simplemente es para ellos, es para nosotros. Y es bien clara, la escritura es tan sencilla para entenderla, porque dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y dice: para que viváis. O sea, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros ponemos nuestra atención en nuestro Dios, a lo que Dios dice, Dios va a hacer cosas hermosas en nuestra vida y nos va a dar vida. Entonces el versículo que yo le compartía de lo que Dios me daba, de Isaías 41, versículo 10, dice: yo estoy contigo, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Y luego la conjugo con el versículo de la semana y vemos que
Dios quiere que vivamos. Dios no quiere que nadie muera, nadie se pierda, nadie, hermanos, esté enfermo, nadie se contagie. Pero tenemos que estar atento a la voz de Dios. Y una de las cosas es esta. Oye, Dios, la palabra de Dios dice que todas las autoridades Dios las instituyó, ¿verdad? Y ahora pues las autoridades nos dicen, hay que restringirse, hay que restringirnos, hay que obedecer. Oye, pero es que tengo un plan y tengo mi proyecto, tengo tantas cosas, es que ya tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, empecemos a obedecer a Dios, empecemos a meditar y Dios va a ver nuestro corazón y va a ver si realmente traes ese anhelo. Dios va a ver realmente si tú traes ese deseo de estar aquí, y Dios va a hacer las cosas en el mundo. El caso es que Dios quiere ver la intención de nosotros en nuestra vida. Por eso aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él quiere, ahí está la promesa, Él quiere que nosotros vivamos y que también dice te vaya bien. Entonces no quiere el mal para nosotros, y dice y tendréis largos días. Aparte de que no quiere el mal para ti, y aparte que no quiere que estés mal, sino que estés bien, dice aparte te va a dar largos días. Entonces, y ahorita vamos a ver cuáles son esos conceptos o esos consejos que nos van a ayudar para que nosotros podamos lograr ese mensaje, ese fondo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Cómo entender a Dios en su corazón, y hermanos, y a través de su palabra, y ver cómo es que vamos a lograr ese punto que Dios tiene para nosotros. Y dice, y en la tierra que habéis de poseer vas a tener mucho tiempo. Entonces le damos gracias a Dios porque nos permite en esta mañana transmitir su palabra, levantar el ánimo de las familias que están en casa, de aquellos que quizás están enfermos, de aquellos que quizás están ya deprimidos por el encierro. Pero mire, hermano, gócese, busque, haga cosas ahí. A mí a veces me da gozo, porque a veces de repente unos de mis hijos se van a la recámara y entonces empezamos a platicar, empezamos a decir más, a expresarnos más de las cosas que a veces en las familias, que es una necesidad, pero buscar ese punto, ¿no? De buscar lo que Dios quiere para que la familia esté bien. Entonces, pero hay que darle sentido al momento en que estamos viviendo. No por eso nos vamos a entristecer, no por eso nos vamos a enfermar, no por eso ahí ya nos vamos a quedar con manos cruzadas. No, metámonos ahí con Dios, y va a ver que cada mañana que usted se levanta, Dios tiene una palabra. Yo le decía que la clase ya estaba lista, pero en la mañana Dios me habló a través de una palabra, de un versículo. Y ese versículo dice, ánimo. Y a veces uno viene de la casa y a ver qué se encuentra en el camino. ¿Por qué pensar así? ¿Por qué tenemos ese pensamiento así? Si venimos con Dios, venimos con el Todopoderoso, hermanos, el que tiene control de nuestra vida, de nuestro corazón. Y mientras que Dios, hermanos, siga viendo esos temores en nuestro corazón, Dios dice, todavía falta que este pueblo aprenda. Y entonces, pero entre más rápido reconozcamos a Dios, entre más rápido le demos gloria a Dios, entre más rápido, hermanos, entendamos el corazón de Dios, todo esto se va a quitar. Eso es algo que meditaba en mi vida, de las palabras que Dios nos da en nuestro corazón. La sociedad de hoy a menudo rechaza los mandamientos de las Escrituras porque consideran que son obsoletos. Hasta ya hoy la religión moderna ya dice que la palabra ya está obsoleta, hay que cambiarla. Y ya antes eran el pensamiento, antes quizás estaban pero ahora ya lo expresan y empiezan a tirar las primeras palabras para ver qué piensa la humanidad. Y si la humanidad, la sociedad, no se da cuenta que esto es gravísimo, porque nadie dice la palabra que nadie le puede quitar y nadie le puede poner. Nadie puede cambiar las cosas. Mas sin embargo, el hombre quiere cambiar las cosas, quiere adaptar la palabra a los tiempos en que está viviendo. Y ya vimos aquí en el libro de Romanos, que vamos a ir viendo más adelante, la situación de cómo son los hombres en los tiempos que estamos viviendo, y en los tiempos en que estaba Pablo, y en los tiempos en que estaba Jesús.
y en los tiempos cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. El hombre, hermano, cada vez su pensamiento es de continuo al mal, y Dios mismo lo vio en cierta ocasión cuando miró hacia la tierra para ver cómo es la condición del hombre, para ver cuál es el comportamiento. ¿Y saben lo que dice Dios? Va hacia el mal. Mas sin embargo nosotros fuimos lavados, nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos, hermanos, limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Él nos tiene en los lugares celestiales. Pero ¿cómo es eso si estás aquí? Bueno, en el corazón de Dios ahí nos tiene. En el pensamiento de Dios y en los planes de Dios ahí estamos. Y por lo tanto nosotros debemos de comportarnos a esa altura de proceder. Fíjese bien hasta dónde Dios nos tiene, hermanos. Y a veces nosotros pensamos que esto fue en el Antiguo Testamento, que eso fue en la iglesia en el principio. Y a veces la misma iglesia local, la misma iglesia que a veces, hermanos, se aturde por tantas cosas que ve en la televisión, por tantas cosas que ve en la internet, empieza a aturdirse, y ya la sociedad misma empieza a ver que las escrituras ya es un libro muy obsoleto. Más sin embargo, si tú la lees, escuchaba yo un comediante, o no sé si ustedes recuerdan, y me dio gusto y lo compartí por ahí, aquella historieta del Chavo del Ocho, ¿no? El señor Barriga, ¿verdad? ¿Sí escucharon, vieron su comentario que dijo? Que dice: el que lee la Biblia no puede ser la misma persona. Y es una persona muy, muy inteligente, es una persona muy elocuente. Pero cuando se dan cuenta, hermanos, cuando ellos abren y ven, a querer ver lo que dice la Escritura, esas personas les cambia el pensamiento, les cambia la forma de expresión. ¿Por qué? Porque es cierto, la palabra de Dios a veces la gente dice que es obsoleta porque ni siquiera la lee. Y lo único y cuando la lee se da cuenta, es como un espejo, y se da cuenta que lo que está ahí te revela tu situación, y dice: no, esto está equivocado, yo estoy bien. Mas sin embargo, cuando las quieres ver con un entendimiento, con algo que la palabra nos va a ayudar, nos revela cómo está nuestra situación, y entonces vamos a aprender. Pero tenemos que seguir orando, hermanos, tenemos que seguir clamando a nuestro Dios para que esos pensamientos, hermanos, del hombre, ¿desde cuánto tiempo tiene que la Biblia ha sido perseguida? Y sin embargo, hasta el día de hoy sigue la palabra de Dios, hermanos, compartiéndose a las personas. Se sigue predicando el evangelio a través de ella. El mandato bíblico a la santidad es consecuente, es de continuo. Jesús abordó el adulterio y el asesinato, y no anuló los mandamientos del Antiguo Testamento, sino que los expandió. Y allá lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21, que dice: oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, Jesús al contrario, como que afirmó, como que se fue más profundo, de que no simplemente es de matar y sufre el castigo de estar de la prisión, terminas la condena y que ahí termina todo. No, si esa persona en el corazón no hay un arrepentimiento genuino, está en la misma situación que el principio, aunque haya pagado una condena. Y por eso Jesús le dice, será culpable de juicio. Si no se arrepiente en el día que se presente delante del Señor, va a recibir su juicio. Otro punto que también recalcó así muy fuerte, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Está hablando del adulterio, ¿verdad? ¿Y qué dice? Jesús quitó el adulterio, que sí se vale. No, Jesús dice: no nada más es de que fue el momento en que sucedieron las cosas, no es el momento en que lo sorprendieron, sino que todavía tenemos que tener más cuidado en nuestra sociedad, porque dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, mirar, está hablándole a la sociedad. Dice: ya adulteró con ella en su corazón.
Por eso, cómo deben de vestirse las damas del pueblo de Dios, cómo deben dar este testimonio en la sociedad, pues para que no sean, hermanos, ahora sí que parte de la estadística que hay en el mundo. Pero Jesús fue bien claro, fue profundo, y eso es la instrucción de la palabra, esa es la instrucción del mandamiento. Y por eso el hombre hoy en día los quiere cambiar. Por eso el mundo hoy en día dice, está obsoleto. Por eso hoy en día los matrimonios es: primero nos juntamos y vivimos cierto tiempo, y si nos entendemos nos casamos, pero mientras vamos a vivir juntos, sin saber que están en un juicio por parte de Jesús, porque ellos no saben el día ni la hora en que se van a presentar delante de Dios. Y si se van de esa manera, ¿qué queda? Un juicio para ellos, un juicio que es en contra del mandamiento de nuestro Dios. Por eso Dios le habla a la sociedad, pero también es para que la iglesia, para que el pueblo de Dios esté alerta en que no caer en las mismas costumbres que tiene el mundo. Y por eso dio mandamientos. El punto número 1 dice: la Biblia presenta los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no harás imagen alguna. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos están relacionados con nuestro Dios. El punto número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre. El número 6, no matarás. El número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y número 10, no codiciarás. Todo esto está relacionado con la sociedad. Todo esto está relacionado con las personas. Por eso Jesús lo resumió en dos mandamientos, para decirlo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ese es el primer y grande mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo dice: y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué no me gusta que me hagan? No lo hago. ¿Qué me gusta que me hagan? Trato de compartirlo. Y eso es amar. Y ahí se compone el mandamiento. Los mandamientos con relación con Dios, ya los vimos que son los primeros 4. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él no comparte su afecto con los suyos. La lealtad no debe de dividirse. Desde el Antiguo Testamento, desde el inicio, cuando Dios llamó al pueblo de Israel, fue lo primero que le dijo. ¿Y a dónde Dios los iba a llevar? ¿Dónde estaban los ídolos? Porque es ahí donde realmente tenemos que ver si oímos la voz de Dios. Y a veces cuando Dios da un mandamiento, entonces el Señor me va a librar y no me va a poner en un lugar. No, posiblemente Dios te va a llevar a ese lugar, pero ya te dio el mandamiento. Y si tú resistes, si tú obedeces, y si tú, hermanos, estás atento a la voz de Dios, Dios te va a bendecir. ¿Y a dónde los llevó el Señor? Los llevó allá a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra bendita. Pero estaba llena de ídolos, y estaba llenos de idólatras. ¿Y qué le dijo el Señor? La van a conquistar y van a quitar todo lo que está ahí. Van a derribar todos los altares y se va a honrar mi nombre. Imaginen, hermanos, si el pueblo hubiese escuchado el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, lo que Dios estaba viendo para la bendición de este pueblo. Y, oiga, hermano, era algo rico, era algo hermoso, era la felicidad total. Yo vuelvo a repetir, Dios siempre está pensando en el huerto del Edén, que el hombre ahí debe de estar. Y Dios lo quiere volver a colocar ahí, pero con un mandamiento, con una palabra. Por eso Dios no comparte su afecto. Él se le debe de lealtad. Él es el único, porque Él es Señor de señores. Como el canto que acabamos de escuchar en esta hermosa mañana. Que Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Y a Él debo mi adoración. A Él debo mi alabanza. A Él debo de estar siempre presente esos pensamientos en su corazón. Lo que Él quiere y pide de mí. Dice: no fabricar imágenes como objeto de adoración.
O sea, el hombre le está diciendo, al pueblo le está diciendo, no lo hagas. ¿Y qué sucedió cuando Moisés estaba allá en el monte, verdad? Recibiendo los mandamientos de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Aarón? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Oiga, se contaminaba. Es que era fuerte. Ese espíritu, hermanos, hoy de idolatría es terrible. A veces nosotros como espirituales que somos y que tenemos el bautismo del Espíritu Santo y que fuimos lavados con la sangre de Cristo y que leemos la palabra de Dios, pero si usted se ve profundamente en su casa, de repente usted tiene un ídolo por ahí. Y no necesariamente tiene que ser una virgen, no necesariamente tiene que ser un Cristo, no necesariamente tiene que ser todos esos ídolos que hoy en día se escuchan en nuestro mundo. Tenemos que escudriñar nuestros corazones. No mezclar prácticas de adoración con las prácticas de los paganos. Dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hoy en día es muy común tomar el nombre de Dios en vano. Porque como ya no me creen, o como ya no nos creen, nuestra alternativa, lo que sale, hermanos, ahí de que para que me crean, usamos el nombre de Dios en vano. Y la Biblia dice que no lo usemos el nombre de Dios en vano. Que nuestra respuesta sea sí, que nuestra respuesta sea no, y esa es nuestra decisión. Pero hermanos, si quieren creernos, tienen que creernos porque somos, hermanos, personas distintas, somos personas cabales, somos personas leales, somos personas que, hermanos, cumplimos nuestra palabra y por eso damos testimonio y tenemos la confianza del prójimo hacia nosotros. Pero si el prójimo no tiene confianza hacia nosotros, la sociedad no tiene confianza hacia nosotros, entonces usamos el nombre de Dios en vano. Es más, hasta usan a su mamá y ya su mamá ni está aquí en esta tierra. Pero así es la expresión de la sociedad, así es la expresión del mundo. Y a nosotros el Señor nos prohíbe que actuemos de esa misma manera. Tenemos que ser, hermanos, tener esa confianza. Dios tiene que tener, hermanos, que nosotros seamos un pueblo de cabales, honestos. Por eso dice el Señor que no tomemos el nombre de Dios en vanos. Y también nos dice, reservemos un día para descansar, que es el versículo, es el mandamiento número 4, ¿verdad? Tenemos que adorarle. Los mandamientos con relación a los demás: honra a tu padre y a tu madre. Y que dice, y tendrás largos días. Ese es el mandamiento que Dios recibió para el pueblo de Israel. Honra. Honra a quien honra merece. A la iglesia también se le exhorta eso. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia y le dice, dar honra a quien honra merece. Y si, hermanos, y si honramos a las personas, esas personas aparentemente creemos que lo estamos haciendo a la persona, pero si la persona que lo está haciendo, el que está honrando, el que está ejecutando esa parte, hermanos, y está en el conocimiento de Dios, no simplemente lo está haciendo a la persona que él tiene enfrente, sino está haciéndolo directamente a nuestro Dios. Y eso es lo que a Dios le gusta, hermanos, que cuando hacemos algo para nuestro prójimo, para nuestros hermanos, para el ministerio, Dios, hermanos, se goza. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere que el pueblo piense, que haga, que decida hacer. Y qué hermoso es, hermanos, cuando todas las cosas que están a nuestro alrededor, si estás en el trabajo, haz el trabajo bien hecho. No como para el patrón, sino como para Dios. Y cuando tú, ese cristiano, cuando ese hijo de Dios tiene ese pensamiento y lo hace de esa manera, es un trabajador excelente. Es un trabajador que no quieren que se les vaya. ¿Por qué? Porque es una persona que hace las cosas bien. Pero eso es lo que la sociedad refleja y ve de la persona. Pero en el pensamiento de esa persona, él trae otra manera de pensar. Él trae una manera, hermano, más alta. Es que quiere agradar a su Dios. Quiere agradar al Creador. Quiere agradar, hermanos, a aquel que lo tomó por soldado. ¿Se da cuenta cuando todos lleguemos a pensar de esta manera? ¿Qué podemos lograr en esta sociedad? ¿Por qué a veces la sociedad se mete a la iglesia y no la iglesia al mundo?
Porque estos principios, hermanos, es oír atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Y es ahí donde a veces nosotros no prestamos atención. Pero tenemos que tener sensible nuestros oídos, nuestro corazón, hermanos, para escuchar a nuestro Dios. Entonces dice: honra a tu padre y a tu madre, respétalos. ¿Cuántos planes tenemos en nuestro corazón para nuestros papás? Y sin embargo, Dios va abriendo caminos para que lo logremos, para que lo hagamos. Hablo de mis padres también yo. Dice: no matarás, respetar a la vida. A veces pensamos que quitar la vida total y que la persona ya no está pero a veces nosotros con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra conducta, asesinamos. ¿Sí? Si supiera usted el poder que tiene nuestra lengua para expresar, hermanos, daña, hiere, y creo que es peor todavía. Pero sin embargo Dios puso este mandamiento para que nosotros tengamos respeto a la vida, tengamos respeto a las personas. Dice: no cometerás adulterio. Tenemos que ser leal al prójimo. Y le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha librado de todas esas cosas que hoy en el mundo hermano, está al día, a la puerta del día. Y todo porque al hombre le faltó conocimiento. Dice: no hurtarás, respetar las propiedades ajenas. No darás falso testimonio. Dice: cuidado con el chisme, con la mentira. Por eso es importante, hermanos, hacer las cosas bien, porque cualquier cosa, cualquier palabra que hablen en contra de nosotros, si nosotros somos personas leales, si nosotros somos personas confiables, lo que te digan de mí, ¿no? Yo sé quién es la persona. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar nuestro entorno, nuestra vida. Dice: no codicies nada de tu prójimo. Al contrario, qué bueno, mi hermano. Y yo le doy gracias a Dios porque en esta semana mi cuñado estaba a pie, compró una camioneta. Pues yo creo que por ahí el pastor también se lo encontró en el camino y oró por la camioneta. Y yo en mi corazón decía: Señor, gracias Dios porque tú estás bendiciendo a la familia. Esa es nuestra respuesta que tenemos que hacer que nuestra familia, que nuestros hermanos, gozarnos con las cosas que ellos van logrando en la vida. Tenemos que gozarnos, tenemos que contentarnos, tenemos que bendecir. Y mira, hermano, y cuando lo haces, Dios ve ese corazón que lo hace de todo corazón, que no hay codicia. Oiga, y dice: por cuanto bendeciste, no te voy a dar uno, te voy a dar dos. Y a veces no vemos eso. Y a veces decimos: Señor, no, Señor, entre más yo trabajo, entre más yo me involucro, entre más hago cosas, no tengo nada. Pues si sigues en ese pensamiento, hermano, no vas a tener nada. Porque Dios te va a decir: no, todavía le falta por seguir limpiando, purificando su corazón. Pero entre más rápido te des cuenta, hermano, Dios va a abrir. Y por eso dice la palabra: Dios abrirá las ventanas. ¿Cuándo? Cuando lo hagas, no físicamente. Cuando lo hagas, hermanos, con sinceridad en tu corazón, con agradecimiento en tu corazón, con adoración en tu corazón, en tu vida, en tu interior, y que Dios lo está viendo. Por eso Dios vio el corazón de Abel. Y también Dios vio el corazón de Caín. ¿Y cuál fue el corazón de Abel? De lo mejor, de lo limpio, de lo que estaba cuidado. No simplemente ese día de la ofrenda, sino que lo iba preparando, porque este va a ser para el Señor. No importa que se vea más grande, no importa que se vea más gordo, pero ya dije que es del Señor. Porque siempre está pensando en el día que vaya a presentarse delante de su Dios. Va a llevar lo mejor. ¿Y qué hizo Caín? No, él cosechaba. Oye, llegó el día de la ofrenda, lo que haya es para el Señor. Qué tremendo, qué pensamiento, ¿verdad? Lo que haya. No, mi hermano, hay que ir preparando, hay que ir, hermanos, con tiempo para lo que le vamos a ofrecer a Dios. Y oiga,
Y que no entre la codicia, como le fue a Ananías y Zafira, ¿verdad? Oye, es que yo pensé que me iban a dar $10,000 y me dieron 20, y pues $20. Y yo dije que iba a darlo todo. Entró codicia, se le hizo. Pero en el pensamiento, en el momento en que Dios lo motivó para hacerlo, todo estaba bien. Pero Dios prueba nuestro corazón y te dice, a ver si es cierto. ¿Y qué sucede? La codicia los llevó al infierno. La codicia le cortó la vida. La codicia, hermano, fueron testimonio de que no se tienes que burlar de nuestro Dios, a la sociedad, a la iglesia. Y quedan registros, hermanos, marcados en la palabra para que veamos quién es nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios poderoso, que dice, sale el sol sobre buenos y malos. Él no se pone a ver quién sí, quién no. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo bendecidor. Pero también, hermanos, hay que agradecer a Dios cuando recibimos esa bendición. Y todo aquel que alaba a Dios porque salió el sol, todo aquel que alaba a Dios porque cayó la lluvia, esa es la persona que marca la diferencia por las cuales Dios hace la bendición en la sociedad, en las familias, en el pueblo. Amén. Los mandamientos de Dios exigen obediencia para ayudar al prójimo, honrar a Dios y que seamos bendecidos. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. Dice, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. O sea, el camino, hermano, no es el camino que vengo de la casa al templo, es tu vida. Desde el día en que nacimos hasta el día en que el Señor nos llame, nosotros tenemos que estar pensando cómo vamos a vivir esta vida. Por eso aquí dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y te vaya bien. Ese es nuestro texto. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Punto número 2. La Biblia describe el pecado. Es el capítulo que acabamos de leer cuando empezamos nuestra clase. Las características del mundo de pecado. Dice, punto número 1, dice, pues habiendo conocido a Dios, yo creo que de los que estamos aquí y de los que estamos en casa, hemos conocido a Dios. Ya no podemos decir, no te conocimos. Y si queremos conocer a Dios, Jesús dijo a cierta persona cuando se presentó delante de él, Señor, pues ¿cuándo te vimos? Y entonces Jesús le dijo, estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve enfermo y no me fuiste a ver. Y empieza el Señor porque es ahí, hermanos, donde Dios si queremos ver a Dios, vamos a verlo. Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que Dios realmente se fije en nosotros. Y aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Yo creo, hermanos, que el hombre más que la lleva más de perder es el que conoció a Dios y se fue, se alejó de él. Esa persona, su vida, aunque esté en esta tierra todavía, es fatal. Esa persona no tiene paz. Esa persona, aunque pueda tener el dinero de todo lo que pueda poseer un ser humano de riquezas, pero si esa persona se alejó de Dios y sabe que se alejó de Dios, y está en un problema tremendo en su interior, en su corazón. Por ejemplo, hay unos varones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Moisés se presentó ante el faraón, y el faraón decía, pues ¿quién es Dios? Y a lo mejor tenía razón Faraón, no conocía a Dios, y fue buena la pregunta que le hizo a Moisés, ¿quién es Dios?
Pero el faraón tuvo la oportunidad de conocer quién era Dios antes que Dios lo enjuiciara. Porque a través de Moisés le dio muchas señales y faraón conoció a Dios. ¿Le dio gloria a Dios? No, sino que dice que se entenebreció su corazón, se endureció su corazón. Y cuando ya el hombre, hermano, cae en esa abnegación, cuando el hombre se empieza, hermanos, a rechazar a Dios, dice, Dios mismo pone ese espíritu, Dios mismo se encarga de endurecerle como una piedra el corazón de las personas. En el tiempo de Jesús, era la potencia de los romanos, eran hombres poderosos. Esto que el apóstol Pablo vivía era lo que era la sociedad en ese tiempo. Había mucha orgía. Los gobiernos romanos se creían dioses y como tales actuaban, y la gente se tenía que rendir a ellos. El mismo Pilato, cuando estuvo enfrente a Jesús y le dijo, pues no encuentro ningún error a esta persona, ¿por qué queréis enjuiciarlo? Pero no daba honra a Dios, no le daba gloria a Dios, y ahí lo tenía enfrente. Porque su corazón está entenebrecido, porque el hombre se creen dioses, se creen autosuficientes, son egoístas. Y esa es la parte que nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, en nuestros días que estamos viviendo. No le honran a Dios aunque tienen un conocimiento de Él. Creen ser sabio y siguiendo su camino. Creen ser sabio siguiendo su propio camino. Dice, profesando ser sabio, se hicieron necio. El Señor marca un pasaje allá en San Mateo donde dice que el Señor limpió la casa, la adornó, la limpió, y el corazón de aquella persona dice quedó limpio. Pero estaba limpio. Una casa, cuando la nueva la compras, ¿cómo está? Limpia, ¿verdad? Nueva, y huele a nuevo, está limpia. ¿Qué le falta a la casa para que se vea más bonita? Pues una familia, y que tenga sus muebles básicos para que esté mejor, ¿verdad? Pero esa casa permaneció mucho tiempo limpia, y el espíritu que salió de ahí, de esa casa, decía que andaba rondando, pero no podía entrar. ¿Por qué? Porque la casa estaba limpia. Pero si la casa no la habitas, si la casa no la atiendes, aunque esté nueva, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede en las casas? Es sentido común. Se empieza a deteriorar, ¿verdad? Se empieza a despostillar. Como que el ambiente, el calor humano es necesario para que la casa esté bien. Es parte del hogar, es parte de la familia, la casa, ¿verdad? ¿Y qué sucedía? Que dice que la casa estaba vacía. Pero de repente se empezó a deteriorar, y entonces, ¿qué hizo este espíritu que salió de allí? Dice, buscó otros 7 espíritus y se metieron. ¿Y cómo vino a ser el postrer estrado de esa persona? Peor. Pues dicen que quieren ser sabios y siguen siendo necios. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticias. Los hombres que detienen con justicia la verdad, porque los que son de Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Y ahí vemos el universo, vemos la creación de Dios. Nadie puede decir no conoces a Dios, porque Dios tiene un testimonio poderoso de la perfección poderosa de nuestro Dios.
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hoy el hombre, hermanos, no quiere saber de Dios. Pero la iglesia tiene que armarse de valor. La iglesia tiene que investirse del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que meterse en la profundidad de la Escritura, hermanos, para poder hablar a esos corazones que están endurecidos, porque hoy en día no quieren el evangelio, hoy en día no quieren saber de Dios. Hoy quieren ser autosuficientes. No quieren tener ese redargüimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque empieza la infelicidad. Empieza, hermanos, el problema, el temor en sus corazones. Porque eso es lo que provoca la palabra de Dios cuando entra al corazón del hombre. Empieza a inquietarlo. Y el corazón del hombre tiene que, hermanos, a pedirle una manera, hermanos, de aceptar es que, sí, Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad y hoy me arrepiento y te acepto como mi suficiente Salvador de mi vida. Es todo lo que tiene que hacer el hombre. Reconocer que sí ha quedado mal, reconocer que está en pecado, reconocer que no tiene salvación, reconocerlo, pero reconocer que el único que lo puede salvar se llama Jesús. Reconocer que solamente Él puede y no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer, tener tu fe genuina en Jesús y Él lo hará. Pero dice, no le glorificaron, no le dieron gracias a Dios, se envanecieron en su corazón, en su necio corazón, fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombres corruptibles, de aves cuadrúpedos y de reptiles, etcétera. Vemos que el libro de Romanos nos revela y nos muestra de cómo la ira de Dios sobre los hombres. Dice, Dios entrega a los hombres a hacer su deseo. Cuando el hombre no quiere nada con Dios, cuando la sociedad no quiere nada con Dios, Dios empieza. Lamentablemente nuestro país, México, es un país muy idólatra. Así está. Ahí estamos. No por eso todos los que estamos ahí vamos a estar viviendo en esa situación. El que viene a Cristo, Cristo los renueva, Cristo los levanta. Pero si el hombre no quiere, el hombre empieza a seguir viviendo en esos adoración a dioses falsos. Que ellos mismos fabrican. Fíjense cómo viene siendo las personas, hermanos, que no quieren con Dios. Que ellos mismos tratan de formar a lo que ellos quieren adorar. Y a veces ponen una imagen enfrente de ellos y le traen ofrendas y se postran delante de él ahí y le están diciendo, pero ¿qué le contesta? ¿Qué poder tiene para que le diga sus problemas? Que ni siquiera físicamente esa imagen lo ve a él. ¿Cómo va a ver lo que está dentro? Pero el hombre simplemente lo que quiere acostumbrarse es llegar, rezar, decir, levantarse y vámonos. Y continuar en su maldad. Ya descargó todo lo que trae en su corazón, porque ahora lo va a seguir llenando de más cosas. El hombre tiene esa necesidad de limpiarse, de purificarse. Pero qué hermoso es cuando nosotros venimos a la palabra y la palabra nos revela nuestra situación y nos dice las cosas que tenemos que hacer. Y luego el versículo ahí donde dice que Dios los entrega a estos hombres que no quieren nada con Dios. Cuando el hombre, hermano, se ensucia, se llena de adulterio, fornicación, robo, inmundicia, todo ese espíritu que, hermanos, está en nuestra atmósfera. Dice, por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Y hoy, hermanos, cada vez la sociedad se está abriendo más. Yo recuerdo que en la época de mis abuelos, beber un homosexual, oiga, que era casi una riatiza que le daban al pobre hombre para que se compusiera, ¿no? Pero hoy en día hasta aplauden. Ay, sí, hay que entenderlo, sí es parte de la familia. Ya hemos caído tan bajo. Y cada vez la sociedad va de mal en peor, Dice aquí,
Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hermano, todos estamos tan avergonzados que como pues todos estamos ahí, pues ya nos acostumbramos a vivirlo, pero ante los ojos de Dios somos una porquería, basura, suciedad. Pues dice, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. O sea, la mujer con la mujer y el hombre con el hombre. ¿Lo estamos viendo hoy en estos tiempos? Cada vez se está viendo como más natural, ¿verdad? ¿No será que el juicio de Dios ya cayó? Y estamos a merced del enemigo, de ese espíritu, hermano, en nuestra atmósfera. Y sabe, hermano, gracias a Dios que Dios nos ha sacado de ahí. Pero ¿sabe qué sucede? Que viene nuestra siguiente generación. Y tenemos que investigar nuestra generación cómo es. Porque ¿sabe qué? Va a llegar el día en que van a tocar la puerta. Se van a meter. No lo vamos a ver nosotros. A lo mejor ni siquiera la generación que viene. A lo mejor la tercera y cuarta generación ya está dentro. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a nuestro Dios. Pedirle a Dios por nuestros hijos. Orar a Dios por nuestra generación. Que no nos dé miedo, hermanos, los gigantes. Que no nos dé miedo, hermanos, la muralla fuerte, poderosa, que no se puede penetrar. Que no nos dé miedo. Porque eso va a suceder. Esto está en el mundo. Tenemos que penetrar. Y tenemos que decir, Dios nos va a dar esa tierra. Así dijo Josué y Caleb. Y hermanos, y cuando nosotros pensamos así, Dios va a bendecir nuestra primera, segunda y tercera, cuarta generación. Dios lo va a bendecir. No va a permitir que en nuestra generación, hermanos, caiga ese espíritu. ¿Por qué? Porque desde ahorita esta generación está orando, está implorando a Dios misericordia para que nuestra generación sea mejor y nuestra sociedad en ese tiempo sea la luz en ese tiempo también. Pero cada vez, cada año que pasa, cada tiempo que pasa, hermano, cada vez esto que dice aquí el apóstol Pablo, cada día está más abierto, más a la luz, y cada vez es más legal, y la misma ley política terrenal lo respalda. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Oiga, ¿cómo le salía a Pablo tantas cosas que veía de la sociedad? Solamente una persona en el Espíritu, una persona, hermano, metida en el plan de Dios, en el corazón de Dios, puede ver todas estas cosas. Yo siempre, mi tema, a veces que agarraba para hablar del pecado o hablar de los deseos de la carne, me iba a Gálatas capítulo 5. Pero cuando veo este pasaje bíblico, oiga, es eso más esto. Y este hombre lo tiene más desmenuzadito, más profundo, como que a veces lo que se veía ya en Gálatas era más superficial, y esto es más interno que hay en el corazón de la humanidad, de la sociedad. Aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Se vive eso en nuestra sociedad? ¿Lo mira usted? Sí, aquí está. Y gracias a Dios que Dios nos libera de todas esas cosas. Por eso tenemos una razón de adorar a Dios. Por eso allá el mandamiento número 4 que Dios le da al pueblo de Israel es: aparta un día de la semana para adorar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que adorar a Dios porque nos ha librado de toda esta peste que está aquí,
De todo esto que el apóstol Pablo menciona, Dios nos ha librado. Y hoy podemos levantar nuestras manos sin contiendas, sin, hermanos, limpias, santas a nuestro Dios, porque Él nos ha librado. Por eso tenemos que adorar, por eso tenemos que separar un día para adorar al Señor. A veces la situación, a veces las cosas, hermanos, nuestra mala conducta o nuestro malo proceder, hermanos, hoy en día el culto se quiere cerrar. ¿Por qué? Porque el pecado ya abarcó. Pero nosotros estamos libres. El Señor nos ha hecho libres. Y ahora, hermanos, tenemos que pararnos firmes y romper aquella barrera. ¿Se acuerda de la oración de Daniel? Desde el primer día Dios escuchó la oración. ¿Cuándo llegó la respuesta? Después de 21 días. ¿Por qué? Porque tenía que romper aquello que se oponía. Queremos tener, hermano, la adoración a nuestro Dios. Queremos exaltar verdaderamente a nuestro Dios. Queremos ver la gloria de nuestro Dios. Tenemos que romper estas barreras. Este espíritu que está ahorita está aquí y tenemos que romperlo, hermanos. ¿Para qué? Para que vengamos todas las familias juntos y traigamos nuestra adoración a nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Tenemos que pararnos firmes. Tenemos que creernos que somos ese pueblo, hermanos. Tenemos que creernos que somos ese Josué. Tenemos que creernos que somos ese Caleb. Tenemos que creernos que, hermanos, somos ese Daniel. Pero el Señor, Él quiere bendecir. Él está listo. Pero los espíritus están, las enfermedades están, los virus están, hermanos, toda cosa que hay en el ambiente se están oponiendo. ¿Por qué? Porque no quieren, porque el corazón de esta sociedad, el corazón de los hombres cada vez es de mal empleo.